Es un gusto y un privilegio el poder compartirles un mensaje de la palabra de Dios, de la serie Varones del Antiguo Testamento. Esta serie la puso el Señor en el corazón del pastor Charlie para que varones de Casa de Oración Querétaro podamos profundizar en la palabra de Dios y compartir un mensaje que edifique a la iglesia. El mensaje de hoy está intitulado Enoc, el hombre que caminó con Dios. Les pido por favor me acompañen en una pequeña oración. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte. Te ruego, Señor, que guíes mis palabras a través de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que edifiques al oyente y que transformes vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la vida es un caminar constante. La vida nos lleva por caminos donde hay paz, pero también nos lleva a caminos desérticos. En estos caminos desérticos muchas veces no le encontramos razón a la vida. Muchas veces nos envuelve una rutina y decimos, no voy a poder salir de este desierto. Pero solemos pensar que la calidad de nuestra vida depende del lugar en el que nos encontremos. Creemos que solo podremos vivir bien si las circunstancias de nuestra vida son propicias. Y por lo general pasamos por alto algo muy importante. Necesitamos reconocer quién anda con nosotros. La compañía, no el lugar, determina la calidad de nuestro camino. Hoy, en la palabra de Dios, estudiaremos acerca de un hombre que entendió muy bien esta lección. Se dice que Enoc caminaba con Dios. Vamos a ocupar la cita bíblica Génesis 5, del 21 al 32, que dice: Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Bien, hermanos. Enoc es un nombre de origen hebreo que se pronuncia Hanoch, que significa dedicado. Esto proviene de la palabra Hanukkah, que significa dedicación. En Primera de Reyes 8:63 se ocupa este verbo y dice la palabra: y ofreció Salomón sacrificios de paz. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. También lo vemos en el famoso Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruir también es Hanoch. Esto nos da luz y también nos permite reconocer que Enoc estaba dedicado para cumplir un propósito especial en este mundo para Dios. Llama mi atención en la cita bíblica Génesis 5:32 que Enoc no experimentó la muerte física. Pero, ¿qué nos dicen las escrituras al respecto? ¿Qué pudo hacer él para ser merecedor de tan extraordinario evento? La Biblia menciona que solo Enoc y el profeta Elías no murieron físicamente, fueron arrebatados por Dios. Del profeta Elías se conoce grandes hechos, grandes prodigios y milagros, sucesos históricos. Sin embargo, la Biblia tiene poca mención de Enoc. Centraremos nuestro mensaje en lo que resalta de la vida de nuestro personaje. Caminó Enoc con Dios. Este hecho es por demás importante,
y es un anhelo para los que conocen al Señor y quieren ser obedientes a Él. Cabe resaltar que Enoc, el hombre que caminó con Dios, vivió en medio de un mundo que se estaba corrompiendo aceleradamente. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Enoc vivió en un mundo en que se extendía la violencia y el abuso de poder, en un mundo que despreciaba la palabra de Dios, en un mundo en el cual no había temor de Dios, que era muy similar al mundo en el que estamos viviendo en la actualidad. El mundo en el que vivimos actualmente está muy convulsionado. Nuestras vidas, nuestras familias están siendo afectadas por la corrupción. Vivimos en un mundo donde hay una crisis tremenda de identidad. Tenemos una sociedad que va perdiendo el rumbo moral. Hay infidelidad, hay jóvenes que inician a muy temprana edad sus actividades sexuales. Hay mucha violencia, mucha falta de tolerancia. A donde miremos vamos a ver muerte, destrucción, corrupción, inmoralidad, desprecio por lo justo y lo recto. Lamentablemente, pero es real, es la condición que prevalece en nuestra sociedad. Y en esta penosa realidad, Dios extiende su mano y nos invita a caminar de la mano con Él, tal como fue la sabia decisión de Enoc. Retomando Génesis 5, vemos la descendencia de Adán, y nos lleva pasando de personaje en personaje, como por ejemplo Set, Enos. Llegamos a Jared, que fue padre de Enoc, pero Génesis en el capítulo 5 nos menciona edades, descendencias, nos menciona a qué edad murieron, pero de repente la lista hace una pausa en Enoc. Dios quiso resaltar la figura de este personaje por su obediencia, por su forma de vida, que nos figura un hombre de fe, un hombre piadoso, un hombre entregado a su relación con el Creador. Me permito mencionar algunas versiones de la Biblia del pasaje Génesis 5:24 que nos ayudarán más a comprender el carácter de Enoc, el hombre que caminó con Dios. En traducción al lenguaje actual nos menciona que como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. En la Nueva Versión Internacional dice: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios habla hoy, nos menciona: como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En estas versiones se habla de obediencia, fidelidad, íntima comunión con Dios y hacer su voluntad. Muchas de estas cualidades, conductas, pertenecen a este personaje y cuadran perfectamente con el principio de caminar con Dios. No podemos decir que fue un hecho aislado, que ningún otro personaje lo hubiera hecho. Me permito mencionar algunos que, como él, caminaron con el Señor. Génesis 6:9 menciona: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto con sus generaciones, con Dios caminó Noé. El apóstol Pablo caminaba con Dios y podía testificar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Éxodo, por ejemplo, el pueblo de Israel caminó con Dios cuando el pueblo ha salido de Egipto. Y lo vemos en Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarse, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué hermoso es el Señor, que está dispuesto a que nosotros caminemos con Él, en el desierto,
en medio de las tribulaciones. No es un hecho aislado que sepamos que Dios libró a su pueblo de la esclavitud, pero sabemos que tuvieron que ser llevados al desierto, lugar de prueba y dificultades. Mas no estaban solos. Sabemos que Dios estaba con ellos. Dios fue fiel al pueblo que escogió. Muchos de ellos no fueron fieles y no llegaron a la tierra prometida. Por lo demás, hermanos, Enoc, el hombre que caminó con Dios, no nació siendo un iluminado. Él fue imperfecto como todos nosotros. Sin embargo, él tomó la decisión correcta. La Biblia no dice, y Enoc se apartó del camino de Dios. Nuestra condición puede ser como la de Enoc, de cierta forma. Somos hombres que en medio del pecado, en medio de nuestra maldad, estamos deambulando de aquí para allá sin que nadie nos guíe, sin que nadie nos acompañe, en medio del dolor, de la tribulación. Pero Dios, en su infinita misericordia, se nos presenta en la figura de Jesucristo para decirnos que Él es el camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos manifiesta en su palabra que no estamos solos, que debemos de confiar en Él. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él está listo para que emprendamos el camino con Él, porque Él resucitó. Él es un Dios vivo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hermanos, no es fácil, porque se trata del camino estrecho, no del camino angosto. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero si lo emprendemos el camino con Él, este camino, Jesús no nos abandonará, ni nos soltará de su mano. Mateo 28:20 lo afirma: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enoc, el hombre que caminó con Dios, seguramente transmitió el conocimiento de Dios a sus descendientes, como su hijo Matusalén. Y seguramente el propósito de Dios para su vida se cumplió, de tal manera que Dios se lo llevó. De Enoc sabemos que fue el descendiente de Adán, el séptimo descendiente, y fue bisabuelo de Noé. Él tuvo una conducta santa, apartada de Dios. Un hombre que caminó con Dios con una conducta piadosa. ¿Y qué es la piedad, hermanos? Es caminar con Dios. Los impíos, los que no buscan a Dios, los necios y los insensatos andan por caminos contrarios al de Dios. Así lo dice Salmo 1:1, que advierte: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Alejados del Señor, hermanos, nada podremos hacer. Alejados del Señor, no podemos caminar en forma segura. Por mucho éxito que tengamos en el mundo, nos estamos perdiendo de las promesas celestiales. Ahora bien, ya sabemos que los piadosos caminan con Dios, lo cual supone que están de acuerdo con Él. Amos 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Pero qué es estar de acuerdo con el Señor? Es estar reconciliado con Él, con su Hijo amado. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una de las cosas que debemos de vivir en nuestras vidas es el anhelar en nuestros corazones el caminar con Dios. No se trata de que lo conozcamos y que empecemos a caminar en nuestra voluntad. Se trata que alejados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5
nos refiere: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si deseamos caminar con Dios, la cruz debe ser el punto de partida. Muchos en el camino se extravían, se desvían, a pesar de que están en actividades, se puede decir, de las cosas de Dios, y tienen gran entusiasmo y la gente los mira con mucho éxito, pero el asunto es que ellos no caminan con Dios. Ellos predican falsas doctrinas y no permanecen en Jesús. Pablo se quejó de tales obreros del reino de Dios diciendo, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es la buena voluntad de Dios que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad y acepten a Jesucristo, el Hijo de Dios. La voluntad agradable de Dios es que el ser humano aspire a una vida de santidad. La voluntad perfecta de Dios finalmente es que caminemos decidida y persistentemente con Él. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca es tarde, hermanos. Hoy podemos comenzar. Mientras haya vida, hay esperanza. Si lo hacemos clamando con un corazón contrito y humillado, Él no nos rechazará. Dice la Biblia que Él no va a rechazarnos. Él dice en su palabra que Él no hace excepción de personas. Dice entonces que también usted será una persona que aprenderá a caminar con Dios para dar gloria a su nombre, en una vida nueva como una criatura nueva. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Caminar con Dios, hermanos, es tenerle siempre presente y sentirnos siempre presentes a Él, actuando como quienes están bajo la mirada constante de Él. Es vivir una vida de comunión con Dios, tanto en sus ordenanzas como en sus promesas. Caminar con Dios es hacer de su palabra nuestra norma de vida y su gloria sea nuestro objetivo. Enoc, el hombre que caminó con Dios, estaba muerto al mundo, muerto al pecado, tal como demanda el Señor a su iglesia. Tal debería ser el comportamiento de los que le aman. Enoc actuaba como si ya estuviera en el cielo. Hebreos 11:5 lo menciona de esta manera. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, caminar con Dios es agradable a Dios, es servir a sus propósitos, es obedecer su palabra, es tener un temor reverente a nuestro Dios. Pero no se trata de vivir una religiosidad extrema como los fariseos lo hacían en aquel tiempo de Jesús. Se trata de que Cristo more en nuestros corazones y seamos instrumentos de Él en sus manos. Inclusive decir que los fariseos de aquel tiempo, en este tiempo también existen religiosos que, como en tiempos de Jesús, nos muestran una cara y ven lo externo, pero Dios ve lo interior de nuestros corazones. Miqueas 6:8 nos ayudará a reconocer 4 consejos bíblicos para caminar con Dios. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo caminando con Jesús, hermanos, podemos negarnos a nuestra vana manera de vivir y llevar una vida justa y piadosa, que sea agradable a nuestro Dios. El primer consejo de caminar con Dios basados en la Biblia, en Miqueas 6:8, nos
podemos decir que debemos de profundizar nuestra relación con la palabra de Dios, porque no es posible caminar con Dios ignorando su palabra. Su palabra nos ayudará a tomar decisiones correctas y oportunas, hacia qué camino, hacia dónde conducirnos. Nos va a advertir cuando vayamos a hacer alguna situación que ponga en riesgo nuestra santidad. Cuando obedecemos su palabra, podemos tener la seguridad de que caminamos tomados de su mano. Es lo principal, hermanos. El segundo consejo, basado en Miqueas 6:8, caminar con Dios es caminar en justicia. Cuando permitimos que la palabra de Dios alumbre nuestro pensamiento y nuestro corazón, la consecuencia inmediata será andar en justicia. Un andar en rectitud delante de Dios, en conformidad con su palabra, es importante para nosotros. Puede ser que andemos y nos vean personas conocidas o personas que no nos conocen y van a decir: oh, este es un santurrón, este es un religioso extremo. Pero es preferible que hagamos las cosas como Dios manda, en justicia, a recibir aplausos o recibir elogios, mientras que nuestra conciencia nos va a reprender y nos va a censurar en nuestro interior. El caminar en justicia es andar en libertad de conciencia, haciendo lo que es agradable al Señor. Dice un proverbio popular: dime con quién andas y te diré quién eres. No se camina con Dios practicando la injusticia. No se está viviendo para Dios mientras se está dando rienda suelta a los gustos de la carne. No es posible caminar con Dios en eso. Hay quienes lo hacen, practican la injusticia y nos disfrazamos de cristianos y vamos a las reuniones cada domingo a ocupar un espacio, pero eso no es caminar con Dios. Pero podemos caminar con justicia. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues no dando lugar a ninguna injusticia. A través de la palabra podemos ver esas advertencias. De hecho lo dice la palabra en 1 de Juan 5:17: toda injusticia es pecado. Debemos ser justos con nuestro prójimo, con el mundo que nos rodea. Aunque muchas veces el mundo es injusto porque no tiene a Cristo. Pero obtener a Cristo es una responsabilidad, vivir en justicia. Debemos examinar nuestro proceder día a día, porque no se puede caminar valiéndose de una injusticia. Dios espera que cada uno de nosotros andemos en justicia, no espera menos. No podemos abusar de otros por nuestra condición, por nuestra autoridad, por nuestro puesto de autoridad. No podemos. Debemos ser justos, debemos ser piadosos, hermanos. Lo demanda el Señor. Otro tercer consejo basado en el Miqueas 6:8 es practicar la misericordia, hermanos. Algunas personas le preguntaron a Juan el Bautista qué tenían que hacer para caminar correctamente delante de Dios, y él le respondió en Lucas 3, del 11 al 14: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No exijáis más de lo que está ordenado, no hagáis extorsión a nadie. Dios es misericordioso y compasivo, y todos aquellos que nos relacionamos con Él estamos llamados a imitarle en ese aspecto. Por ello es que las palabras de Juan, aunque en apariencia no toquen asuntos espirituales, sin embargo tocan en la manera de vivir para Dios, practicando la misericordia. Hermanos, nuestro caminar en este mundo duro e indiferente, egoísta y materialista
Debe ser un andar compasivo y misericordioso con nuestros semejantes. Debe ser un reflejo del amor que también Dios mostró hacia nosotros, mostrando compasión y misericordia, aún sin merecerla. Bueno, y como cuarto consejo de Miqueas 6:8 es caminar con Dios reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Es difícil entender, hermanos, cómo es que algunos creyentes pretenden tener una relación con el Dios verdadero mientras al mismo tiempo se niegan a someterse a su señorío y su autoridad. Este hecho nos permite discernir que muchas veces los cristianos aceptamos a Cristo como Salvador, pero no lo aceptamos como Señor de nuestras vidas. Y creen que con eso Jesús los hace aceptos, pero no es así, hermanos. Jesús murió por nosotros en la cruz, llevó nuestros pecados, pero ¿qué debemos de hacer nosotros para reconocer eso? Debemos de someternos a nuestra voluntad, a su voluntad y a su señorío y autoridad. La pregunta que cabe en este momento es, ¿en verdad reconocemos al Señor como nuestro Señor de nuestras vidas? Porque eso va a determinar algo muy importante, que es la salvación o la condenación. Por eso, hermanos, los invito a que reconozcamos la autoridad de Dios y a Cristo en nuestras vidas. Porque eso se va a traducir en nosotros en humildad, en devoción, en dependencia, en una adoración verdadera, en fidelidad y entrega absoluta. En los tiempos antiguos no hubo muchos hombres que viviesen como Enoc, lo podemos ver en las escrituras. Por eso se distingue Enoc en forma tan particular. A lo largo de la historia no abundaron mucho los hombres como Enoc, esos que caminaban con Dios. La Biblia nos menciona hombres que desviaron su camino y hombres que siguieron a Dios constante y perseverantemente. Les voy a dar unos ejemplos de hombres que despreciaron el camino de Dios. Está el ejemplo de Adán en el principio. Él al principio caminaba con Dios, tenía una relación permanente con Dios. Pero cuando él dio inicio al pecado original, llevó a toda la humanidad a una naturaleza caída. Seguimos con Caín. Caín, al ver que Dios prefirió la ofrenda de Abel, Caín se llenó de celos y fue capaz de matar a su hermano. Saúl, que fue un ungido del Señor para ser el primer rey de Israel, llevó su vida a una vida de soberbia y a una vida donde le dio la espalda al Señor. Sansón fue otro hombre que fue bendecido por el Señor con una fuerza extraordinaria y sus pasiones lo perdieron del camino de Dios. También tenemos el ejemplo de Salomón, que fue el hombre más sabio, pero que al final de sus días su corazón se extravió. Y de los discípulos del Señor, pues Judas Iscariote, que él entregó a nuestro Señor a los romanos porque su corazón estaba lleno de codicia. Hombres que desviaron su camino. Pero también tenemos el ejemplo en la Biblia de hombres que caminaron con el Señor, que fueron piadosos, que abundó la misericordia en ellos, que vivían en justicia, que eran hombres rectos y temerosos del Señor. Tenemos el ejemplo de José, obedeció a Dios en todo y huyó
en el momento preciso del pecado. Daniel, por ejemplo, fue un hombre que no se sometió a la idolatría del pueblo de Babilonia, ni se dejó corromper, siempre sirviendo al Señor. Job, por ejemplo, a pesar de que su fe fue probada, jamás negó a su Dios. David, el rey David, fue un hombre que cayó en adulterio, desvió el camino, pero se arrepintió de todo su corazón. Y fue un hombre, lo dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo sufrió muchas penalidades, pero ¿qué podemos observar de él? Que él dependía totalmente de la gracia de nuestro Señor. Y él caminaba con Dios. En la actualidad, creo que no son muchos. Incluso dentro de la iglesia del Señor, podemos decir que caminamos con Dios, pero no lo estamos haciendo. En este tiempo debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de acercar nuestra mano a su mano extendida y reconocer su señorío. El Señor nos llama a caminar de la mano con Él. Las preguntas que nos formulamos en este tiempo es: ¿aceptarás el desafío de caminar con Dios? ¿Estarás dispuesto a que el Señor te use como un instrumento en medio de una generación que vive dándole la espalda a Él? ¿Te decidirás a caminar en justicia y no dar lugar a la injusticia en tu vida? ¿Serás de hoy en adelante un vaso de misericordia sobre aquellos que en el mundo están en necesidad? ¿Reconocerás como el Señor de todas y cada una de las áreas de tu vida a Jesucristo? Hermanos, en mi vida yo le doy gracias a Dios por llevarme al reconocimiento de mis pecados, a que solo Él me ha ayudado a salir del fango cenagoso en el pecado me tenía esclavizado, a que por su misericordia me permitió conocer la verdad del Evangelio. Él me ha extendido la mano para que proceda a caminar con Él. Reconozco que no ha sido fácil el proceso, pero en cada paso que doy, sé que siempre habrá consecuencias. Pero sé, hermanos, y eso es para todos, Él es fiel. Él es fiel y no nos abandonará en el camino. No nos dejará abandonados en el camino. Él nos levantará cuando nos hayamos caído. Él nos librará de nuestros enemigos. Él sanará nuestras heridas y sanará nuestras enfermedades. Él es fiel. Él nos apoyará y nos dará la fuerza para que sigamos firmes en el camino. Él nos sostendrá cuando nos hayamos cansado. Jesús nos invita a seguir sus pasos y que reconozcamos que Él nos invita a que sigamos las sendas antiguas. Él no quiere que andemos en caminos oscuros, en caminos de muerte. Cristo quiere que andemos con Él, que andemos en santidad y en vida espiritual. Concluyo, hermanos. Enoc, por caminar con Dios, proclamó al mundo como un profeta de aquellos tiempos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos una referencia en el siguiente pasaje. Judas 1 del 14 al 15, se los leo en la traducción al lenguaje actual. Hace ya mucho tiempo, Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo:
Miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Enoc tenía una esperanza viva. Él era un hombre de fe. Enoc, el hombre que caminó con Dios, esperaba la venida del Señor porque caminaba con Él. Enoc ya vivía en un futuro divino. Hermanos, cuanto más decididamente caminamos con Dios, tanto más viva y real se hace nuestra esperanza en su venida. Y esto a su vez nos alienta a seguir al Señor. La esperanza viva de Enoc no fue avergonzada, hermanos, porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5-6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios los bendiga y esperemos vernos prontos en el camino con el Señor. Amén.